Muy buenas tardes, Dios los bendiga, gracia y paz sea su vida, hermano. Bienvenido a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos la bienvenida a aquellos que nos ven, que nos siguen por las redes sociales. Hoy vamos a estar compartiendo Lucas 19, del 28 al 44. Vamos a estar viendo una historia, ¿no?, donde Jesús entra al pueblo de Jerusalén, un mensaje previo al día de la Pascua, ¿no?, que vamos a estar compartiendo la semana que viene. Así que acompáñenme a Lucas 19 del 28, al 44. Dice así la palabra del Señor. Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente díganle, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal cual como Jesús lo había dicho, y efectivamente mientras lo desataban, los dueños le preguntaron ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces lo llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros y maravillas que él había hecho. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Jesús le respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar y a cantar por mí. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Amén. Hermanos, la próxima semana vamos a estar compartiendo lo que se llama la Pascua, el momento de la crucifixión de Jesús y la obra de amor más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Pero antes de compartir ese mensaje, el miércoles que viene, yo quisiera compartir este mensaje, este evento previo a la Pascua, ¿no?, donde el libro de Lucas nos narra que nos muestra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde todos, ¿no?, alababan, cantaban, ¿no?, decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, ¿no?, cantaban con gran alegría, con gran júbilo. Pero dentro de este ambiente de festejo, dentro de este ambiente de alegría, el libro de Lucas nos termina mostrando que Jesús lloró por todos ellos. Dice el versículo 41, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Imagínense esta escena, ¿no? El rostro quebrantado del Todopoderoso. El rostro quebrantado del Rey
del universo. Jesús es un rey que llora, ¿no? En la historia de la humanidad, dice la historia que nunca ha habido un rey que combine autoridad, soberanía y tanta ternura y tanto amor al mismo tiempo como Jesús. Infinitamente poderoso, infinitamente eterno, sencillamente compasivo. El libro del Apocalipsis lo dice así, refiriéndose a Jesús: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, que ha resucitado, que hoy está sentado a la diestra de Dios, pero también nos muestra a Jesús como un cordero que fue inmolado y que fue muerto por nosotros. Jesús posee la fiereza de un león y la inocencia y ternura de un cordero. Esto es lo que hace a Jesús inigualable y es lo que vamos a estar compartiendo en el mensaje del día de hoy. Vamos a estar compartiendo dos aspectos de nuestro Salvador, ¿no? La primera es su soberanía, su reinado, su realeza, es decir, que Jesús está en control de todas las cosas, que Jesús está reinando, pero también vamos a ver el amor inconmensurable de Jesús, nuestro Salvador. La soberanía de Dios es uno de los atributos que Dios posee, es decir, Dios como creador del universo y como creador de todas las cosas tiene derecho y poder para hacer todo lo que Él decida. Él está en control de todas las cosas y es superior a todas las cosas creadas. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a leer de nuevo Lucas 19 del 28 al 31. Dice: después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos a que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás, desátenlo y tráigalo aquí. Y si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Amén. Jesús, antes de entrar, a Jerusalén, le pide a 2 de sus discípulos que vayan en busca de este animal, el cual iba a estar atado, a la entrada de una aldea. Y si ellos veían a alguien que le preguntaba de por qué lo están desatando, simplemente díganle: el Señor lo necesita. ¿Cómo sabía Jesús que los discípulos iban a encontrar el burrito exactamente en ese lugar? ¿Cómo sabía Jesús que nadie lo había montado? Porque Él dice bien claro: vayan a buscar este burrito que está atado en tal lugar y que nadie ha montado. ¿Cómo sabía Jesús que los dueños de ese animalito se lo iban a dar? Bueno, todo esto sería imposible para un hombre normal, pero Jesús es Dios encarnado. Y Él no solo sabe dónde está cada burrito del planeta, sino que también tiene el derecho de disponer de cada uno como Él quiera. Jesús sabe todo, Jesús controla todo, porque Él es el dueño de todo. Sigue diciendo el versículo 32 al 33, dice: así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús,
Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Los discípulos simplemente le contestaron: el Señor lo necesita. Hermanos, el señorío de Jesús está por encima de todas las cosas. Cuando Jesús dice necesito algo, así se hace, porque Él es Señor. Él es Señor, Él es Rey de Reyes. Si el Señor necesita el burrito, no hay más nada que hablar, porque en definitiva Él es dueño de todo. Todo lo que tenemos, hermanos, es nuestro. Es dado por Dios como un regalo para que lo administremos, ¿no? Es nuestro. Cada una de las cosas que nosotros tenemos es nuestro, pero nunca nos olvidemos que nosotros le pertenecemos a Jesús. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, dice 1 Corintios 6:20. Nosotros fuimos comprados a precio de la sangre derramada de Jesús en la cruz. Por lo tanto, el propósito de nuestra vida es glorificar a Jesús con todo lo que hacemos. Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan esto. Y nosotros también debemos aprender a obedecer, aunque muchas veces sea incómodo y nos quite de nuestra zona de confort. Imagínese quizás lo incómodo que debe haber sido para los discípulos ir a un lugar donde no conocían, ¿no? El temor que podía conllevar a agarrar algo que no era de ellos, ¿no? El temor que podía conllevar de que vinieran y le preguntaran: ¿qué estás haciendo vos que me estás llevando mi burrito? Pero el Señor le da una respuesta increíble: el Señor lo necesita, ¿no? Hermanos, nosotros no tenemos que ser como el apóstol Pedro, ¿no? Que en un sueño dice que Dios hace descender un lienzo con animales inmundos. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía una ley dietética y había animales puros e impuros que ellos podían comer. Y Dios le hace tener un sueño a Pedro, haciendo descender del cielo un lienzo con varios animales inmundos, ¿no? Y Dios, ¿qué le dice? ¿Qué le ordena a Pedro? Mata y come. Pero Pedro, ¿qué le responde? De ninguna manera, Señor. De ninguna manera. Hay un problema, hermanos, en esa contestación. En la misma oración no puede haber estas dos palabras: Señor y de ninguna manera. Si Él es nuestro Señor, si Jesús es nuestro Salvador, si Jesús es nuestro soberano, como confesamos primeramente cuando Dios vino a nuestra vida en la predicación del Evangelio y dijimos: sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, entonces no podemos decirle que no a nuestro Rey. Siempre tenemos que decirle sí, porque Él es nuestro Salvador. Y ahí está la lucha, ¿no?, que tenemos en este mundo, de lo que yo quiero y de lo que Dios me pide. No es lo que yo quiero o deseo, sino lo que ahora Dios quiere siempre, primero, en mi vida. Cuando nosotros colocamos delante de nuestra vida: Jesús, eres mi Señor y Salvador, todo lo que queda por delante de mi vida es decir: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y para hacer lo que me pidas. Ahora, esta historia tiene algo también muy maravilloso. ¿Por qué Jesús tenía que entrar en un burrito? ¿Por qué no pudo haber entrado caminando? ¿Por qué no pudo haber entrado en un caballo como hacían los grandes reyes? Y había un propósito muy grande de por qué Jesús tenía que ingresar de esta manera. Y era porque hacía 500 años antes del nacimiento de Jesús, en el Antiguo Testamento, Dios ya había dejado escrito que Jesús
tenía que entrar de esta manera. Ahí el libro de Mateo 21, versículo 4 dice: esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Sigue diciendo ahí Lucas 19, ya del 38 al 42, dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo en lo más alto. Así cantaba el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, cuando Jesús venía no montado en el burrito en ese momento. Dice: algunos de los fariseos que estaban en la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir estas cosas. Jesús le respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a cantar y alabar por mí. Jesús vino en paz. Jesús vino a esta tierra en paz, en debilidad. Pero dice el libro del Apocalipsis que Jesús va a volver, ahora no montado en un burrito, sino en un caballo blanco. Ahora no en debilidad, sino en poder y en gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a poner toda la rebelión existente debajo de sus pies, dice la Biblia. En esos días, dice, de ramos que estamos leyendo en este momento, Jesús no entró a Jerusalén como un rey. Jesús no entró para subir y para sentarse en un trono, sino que Jesús vino en ese momento despreciado por los hombres, dice la Biblia, desechado por los hombres en humildad, en debilidad, no para subirse a un trono, sino para subirse a una cruz. Vino a subirse a una cruz para salvarnos y para regalarnos la vida eterna y la entrada al cielo. Jesús, el dueño de todo. Jesús, el creador de todo el universo. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, decidió despojarse de todo para venir a traer paz entre Dios y los hombres. Nacido en debilidad, y así regalar vida eterna a aquellos que creen solamente en Él. ¿Qué estaba ocurriendo en este momento en especial, donde todos cantaban, alababan a Dios, decían: bendito tú, el Rey que viene en el nombre del Señor? Claro, ellos conocían a Jesús. Muchos habían sido curados, sanados, muchos habían visto su poder, y todos cantaban y alababan: Señor, tú eres nuestro Rey. Pero esos mismos que cantaban y alababan muchos días más adelante, iban a ser las mismas personas que iban a pedir a gritos delante de Poncio Pilato que Jesús fuera crucificado y muerto. Hermanos, hoy ocurre exactamente lo mismo. La gente adora a Dios, la gente clama a Dios, a un Dios que no conoce. La gente adora al Dios que no es verdadero. La gente adora un Dios creación de su imagen, porque no adoran a aquel Dios que vino a morir por nuestros pecados. No adoran a ese Jesús que vino a salvarnos de la condenación eterna, sino que adoran a un Dios falso, el cual me puede dar todo lo que yo quiero y todo lo que yo deseo. El Dios verdadero nada tiene que ver con cosas de este mundo. Dios provee para este mundo, pero no es el fin de la adoración que Dios pide de nosotros.
Un Dios al cual muchas veces digo, sí creo, sí tú eres mi rey, pero cuando se trata de involucrarme en el reino de Dios, escapo de él siguiendo mis deseos, ¿no? Y mi voluntad. Hermanos, el verdadero Dios es aquel que vino a morir por nuestros pecados, aquel que vino a sufrir el infierno que nosotros merecíamos, a derramar su sangre por todos nosotros, por mí, para salvarme, y al cual ahora yo le debo dedicar mi vida y mi tiempo, porque en definitiva todo esto que vemos va a ser destruido y todo lo que quede en pie solamente va a ser el reino de Dios y Cristo mismo. Hermanos, Dios es tan maravilloso, tan esplendoroso, tan glorioso, que si nadie de esta tierra lo adorara, dice que la misma materia se levantaría, su misma creación se levantaría a adorarlo y a alabarlo. Jesús le respondió a esos falsos maestros que decían, reprende a todos estos que dicen, bendito sea el Rey en el nombre del Señor. Y Jesús le respondió en el versículo 40, le dijo, si ellos se callaran, las piedras, dice, que se levantarían a lo largo del camino y se pondrían a cantar y a clamar y a alabar al Rey de Reyes y a Señor de Señores. Hermanos, Jesús no necesita nuestra alabanza. Dios no necesita que vengamos a la iglesia. Dios no necesita que nosotros leemos la Biblia, oremos. Dios no necesita nada de eso. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos desesperadamente de Él. Porque sin Jesús estamos perdidos, sin Jesús estamos muertos. Porque Él es la fuente de la vida. Este Jesús que entró en un burrito, este Jesús que da la vida por nosotros, este Jesús que nos amó hasta lo más extremo, es digno de ser aclamado, es digno de ser alabado, es digno de ser seguido con toda nuestra vida, es digno de ser exaltado, porque Él es Rey, Él es Señor de señores, Él es el Altísimo, Él es el Creador del universo, el Todopoderoso, el Soberano, el único y sabio Dios hecho hombre. Hermanos, Jesús es todo esto, Jesús es soberanía, Jesús es reinado, Jesús es poder, pero Jesús también es compasión. Jesús es ternura, Jesús es amor hecho hombre. Y es por eso que Jesús al llegar a Jerusalén llora, como dice ahí el versículo 41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Había una gran multitud en ese momento. Dicen los historiadores que eran millones y millones de personas, que no se podía pasar de la cantidad de gente que había cantando y alabando. Dice, bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto. Pero Jesús sabía en su soberanía que gran parte de toda esa gente que estaba ahí lo odiaba. Gran parte de toda la gente que estaba ahí, que era su gran mayoría, lo odiaba. ¿Y cómo sabemos esto? Porque días más adelante, cuando Jesús fuera arrestado, era la misma gente, el mismo pueblo que ahora cantaba y alababa y decía bendito en el nombre que viene en el nombre del Señor, que días más adelante ante Poncio Pilato iban a pedir que sea crucificado y que sea muerto.
Pilato le preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo clamó a gran voz diciendo: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Esos mismos labios que habían alabado en este momento, que decían: bendito, yo quiero que tú seas mi rey, días más adelante iban a ser los mismos labios que iban a pedir que suelten a un ladrón y a un asesino y que crucificaran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús lloraba porque sabía esto. Jesús lloraba porque sabía que detrás de todo ese festejo solo había incredulidad disfrazada en la mayoría de esa gente. Hermanos, Cristo lloró por la incredulidad de su pueblo. Lloró por todas las consecuencias que Israel iba a tener por esa decisión, no solamente físicas y terrenales, sino eternas, en el juicio del gran trono blanco por despreciar al Salvador del mundo. Dice el versículo 41: al acercarse Jesús a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en este lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. ¿Qué pasó 40 años después? El general Tito Vespasiano iba a atacar Jerusalén en plena fiesta de la Pascua. Los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y no dejaron piedra sobre piedra. Dice que la sitiada fue tan grande que había tanta hambre en Jerusalén que los israelitas se comían las cuerdas de sus látigos que estaban hechas de cuero de animal. Jesús es un rey que llora. Jesús es un rey que ama a su pueblo. Jesús llora por la incredulidad de su pueblo. Jesús lloró porque rechazaron el único medio de salvación, el único medio de rescate. Lloró por las terribles consecuencias que iba a tener Israel, no solamente en ese momento cuando Jerusalén fue sitiada, sino que las consecuencias eternas que iban a tener que enfrentar para todos aquellos que rechacen al Salvador. Hermanos, miren cuánto amor de nuestro Salvador. Ver al Todopoderoso llorando. El Rey de Gloria lloró por Jerusalén. Y el Rey de Gloria lloró por el sufrimiento de sus enemigos. Escúchenme bien si no entendieron esta frase. El Rey de Gloria lloró por Jerusalén y el Rey de Gloria lloró por el sufrimiento de sus enemigos. Aquellos que unos días más tarde lo iban a entregar. Aquellos que unos días más tarde, más adelante, lo iban a cambiar por un asesino. Jesús lloró y se compadeció aún de sus enemigos. ¿Qué nos quiere compartir Dios con esta escritura? ¿Qué nos quiere regalar el Espíritu Santo hoy que todavía es el tiempo de poder creer en Jesús? Hermanos, no cometamos el error irreparable
de desperdiciar a Jesús el día que nos visita. La Biblia dice, hoy es el día que Jesús nos visita, por medio de su palabra predicada para ofrecer perdón y vida eterna a todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador. Hermanos, qué privilegio, qué amor de nuestro Salvador, el cual dio su vida por nosotros. Esto tiene que ser un motivo muy grande, un incentivo muy grande para adorarlo y seguirlo con nuestra vida. Hermanos, nosotros deberíamos decir hoy en día a gran voz, bendito el que vino en nombre del Señor. Amén. Hermanos, vamos a finalizar con este culto de hoy. El miércoles que viene vamos a continuar ya con la narrativa, ¿no?, de la Pascua, la muerte y la resurrección y la crucifixión de Jesús, un mensaje de Pascua que vamos a compartir todos juntos. Dios los bendiga, nos vemos el miércoles que viene, que tenga